Bueno, darle a todas, a todos, a todes las bienvenidas. Espero que estés muy bien en este día martes. Agradecerle a todos por su interés, a las personas que después también van a ver esta clase en diferido. Eh, lo que vamos a hablar hoy día es del oráculo, lo vamos a hablar no en la profundidad que nos permite como cuando lo hacemos en el taller, que ahí son más clases, ¿cierto? Pero voy a tratar de darles de todas formas una pincelada para que podamos entender la lógica básica desde dónde se ve, cómo se interpreta, de dónde surge, cuál es la base teórica desde donde se entiende y construye este oráculo, ya el oráculo del sonido. Eh, Cualquier pregunta que quieran hacer en algún momento, pueden hacerla ahí o algún comentario. Al final voy a tratar de que hagamos, no sé, alguna interpretación o ir resolviendo preguntas, ¿ya? Entonces, bueno, me presento para los que no me conocen. Yo soy David Silva Muñoz. Soy psicólogo de la Universidad de Santiago de Chile, terapeuta en sonido de la Kathmandu Center of Healing en Nepal. Estudié también para ser terapeuta transpersonal en la Escuela Argentina de Psicología Humanista y estudié música también en guitarra principalmente en esta academia Diasort. Y ahora estoy cursando el postítulo de musicoterapia para complementar toda esta visión más energética o todo lo que uno va aprendiendo en las terapias complementarias o las terapias o todo lo energético que uno aprende en Oriente, ¿ya? Entonces, esto yo lo encuentro relevante también esta como presentar de dónde surge todo ¿De esto, dónde ¿cierto? surgió todo eso? Ah, ¿De dónde surge esto? Las lógicas. Porque el mazo en sí, debido, yo creo, evidentemente por la formación de psicología, tiene una visión, obviamente desde la psicología, pero también tiene una visión el mazo o este oráculo desde una visión psicoespiritual o psicoenergética, que yo le llamo también, asociado a todo lo que tiene que ver con los chakras, la visión de los chakras, la energía, ver al ser como una entidad holística, integrando el aspecto energético y espiritual. Y por otro lado también tiene que ver todo en relación a la teoría musical y a la armonía que propone este lenguaje musical. Eh, y juntando esas tres variables, la psicología, lo energético, lo de los chakras y el lenguaje musical, ahí surge como la idea de hacer este oráculo. Entonces el mazo de estas cartas que ustedes van a aprender a utilizar, estas diapositivas la utilizo cuando hago el curso. Resulta el trabajo realizado desde el diagnóstico en la clínica con pacientes. También eso es interesante, que el origen de esto tiene que ver con la atención de pacientes desde la terapia con sonido, desde la sonoterapia. Entonces, desde ahí es donde se empieza a abordar este lenguaje de los chakras, que aquí, como vamos a ver más adelante, yo lo fui traduciendo a ver los chakras desde aspectos más psicológicos y utilizando el sonido como una herramienta terapéutica bajo estos principios que les dije, como desde la psicología, lo energético espiritual y el lenguaje musical. Entonces, estas son las cartas, los diseños que tienen, los mandé a hacer a un pintor de acá de Chile. Son pinturas, son acuarelas, y yo le dije, mira, necesito que me puedas hacer un paisaje de una noche estrellada, como un universo, necesito un mediodía primaveral, y él hizo este diseño, y necesito una tarde de otoño. Y esto fue lo que él me dijo, él me pintó. Esas pinturas luego después las tradujimos con una foto en alta calidad y todo eso. En un programa le pusimos las notas y quedaron así, como las cartas que ustedes van a ver y que ahora de hecho están así. No sé, a ver, voy a abrir aquí porque ahora las cartas están así. Como que cambiaron un poquito del diseño original, se les cambió el borde, está más redondita. La parte de atrás también se les cambió, que tiene más asociado como a la lógica que es más parecido al libro, ya que el libro así va a ser, así es el libro, así va a ser, tiene
esa es como la lógica, que queda más o menos parecida al libro, ¿ya? Entonces, varió un poco la forma, pero el fondo es lo mismo. Y esto, que, ¿por qué una tarde otoñal? ¿Por qué un mediodía primaveral? ¿Por qué una noche estrellada, un universo? No es azaroso, tiene una intención que justamente tiene que ver con la afinación, que es lo que vamos a ver, ¿ya? Como en cualquier oráculo, los detalles también son importantes o cada símbolo te va diciendo algo. Entonces también aquí yo le quise dar esa idea, esa lógica. Entonces, estas son las cartas en distintas afinaciones, en 440, y tienen este motivo de mediodía primaveral. Las cartas que están en una afinación de 432 Hz tienen este motivo de una tarde otoñal. Y las cartas que se asocian a los tonos solfegio están con este diseño como del universo, ¿ya? Entonces, en términos como muy generales, el mazo está dividido en tres categorías, ¿cierto? 17 cartas en una afinación 440, que son las que vimos aquí al inicio, 17 en esta 432 y 7 en solfegio, ¿ya? Entonces, el mazo completo son 41 cartas. Y yendo bien general, de bien atrás, porque a mí me gusta como comenzar de bien atrás e ir yéndonos como un embudo, eh, ¿por qué un oráculo? ¿O cuál es la lógica oracular? ¿Cómo esto se va mezclando después con la visión como más desde la psicología? Y tiene que ver con las lógicas, los paradigmas, la visión de Ya. mundo que tenemos. Y si me quiero ver, Eh, ahí. Entonces, a mí me gusta mucho entender esto porque los oráculos por lo general acá en Occidente son vistos como desde una perspectiva media con sospecha, ¿cierto? Y bueno, tiene que ver también con la forma en cómo nosotros concebimos al mundo desde nuestros paradigmas. Entonces, el pensamiento racional, mecanicista y materialista en el que se sustenta la visión del mundo occidental desde la ilustración, y que es la base de nuestras creencias, presupone la linealidad del tiempo y la causalidad de los fenómenos. Desde este paradigma, la ciencia cuestiona la causa de los fenómenos con la intención de controlar y predecir acontecimientos. Entonces, en su metodología es esencial construir modelos y abstracciones basadas en generalidades estadísticas, los casos aislados, los que se salen de la norma, como en el caso de las sincronicidades que plantea Jung, son inaprensibles a partir de una aproximación estadística, por tanto, no son contempladas por la ciencia ni por nuestro sistema de creencia construido bajo la misma lógica e influencia. Entonces, nuestro pensamiento lógico racional tiene que ver con estos paradigmas que vienen desde hace un tiempo. Sin embargo, este no ha sido el modo de pensar predominante en la historia de la humanidad, ni lo es aún en diversos contextos culturales. Por ejemplo, Jung considera el tema o la terminología sincronicidad a estos fenómenos extraños, ¿cierto? Fenómenos que eran fenómenos que desde la lógica no tenían una explicación muy racional, o eventos que tenían un correlato que se escapaba de la lógica si lo pensamos en nuestra lógica más racionalista, como en esta campana de Gauss, se iba a los extremos. Entonces era como, no, esto es un caso aislado, entonces como no se considera. Eh, ya estos fenómenos, él empezó a ver que sí tenían un correlato o tenían una coherencia, pero no desde nuestra cosmovisión occidental, sino desde las cosmovisiones orientales, como en la China, por ejemplo, donde emergió el taoísmo, o como las visiones de la India milenaria, las cuales poseen una concepción del tiempo y del espacio distinta a la nuestra. Acá todo es lineal, ¿cierto? Uno nace, es como que fuera como una flecha, ¿cierto? Y siempre, además, de repente, como siempre evolucionando. Y eso yéndonos como a otro tema, en términos, por ejemplo, de la concepción que le damos como a la terapia, también eso nos juega un flaco favor, porque pensamos que uno entra a terapia y vamos a ir proceso así, pum, derechito, hasta que la persona se sana, o nos sanamos nosotros. Sin embargo, las personas que hacemos terapia o que hemos estado en terapia,
sabemos que esa lógica es muy poco pegada a la realidad, como que es todo muy cíclico, de repente vamos bien, de repente retrocedemos, estamos súper bien, bajamos, estamos en una meseta estable, entonces no es tan lineal como de repente nuestra lógica occidental lo plantea. Entonces, estas cosas sincrónicas tienen que ver más bien con el pensamiento oriental, en el que también, ¿cierto?, se incluyen o deberíamos incluir o se debe incluir a las cosmovisiones indígenas, como la chamánica, o aquí en Latinoamérica que tuvimos muchas culturas en donde también se guiaban en base a estos principios. Considera que todos los elementos del universo se encuentran vinculados formando una unidad. La realidad concreta, es decir, la que observamos, se considera como una manifestación ilusoria de un principio subyacente. Cada elemento del universo es considerado como un reflejo de algo superior que lo engloba. Entonces aquí cambia un poco la perspectiva, ya empieza a ver como una lógica más holística, más global, más de integrar y más de entender ciertas conexiones entre nosotros primero, como seres humanos, pero también entre nosotros nuestro microcosmo con el macrocosmo. El universo es visto como un gran organismo en el que cada elemento que lo compone se encuentra intrínsecamente interrelacionado y a la vez es un espejo de este. Entonces, el individuo es pues considerado como un microcosmo que refleja la dinámica del macrocosmo del universo entero. Desde la perspectiva oriental se entiende que cada momento en el universo posee una cualidad particular con la que resuenan todos los elementos de manera sincrónica. Este tipo de lógica sería el sustento de la astrología o de los oráculos. En el momento del nacimiento de un individuo, los astros se encuentran en una determinada posición y simbólicamente hay un registro de ello en cada persona que se ve condicionada por ello. Hay una tendencia, ¿ya? Entonces, desde esta lógica principalmente que es la que nos propone Oriente, es desde donde nosotros entendemos los oráculos. Si nos ponemos de repente a entenderlo de una forma más lógica o más occidental, racional, en este sentido como más lineal, pueden venir todos los cuestionamientos que surgen, los típicos cuestionamientos. Oye, pero tomaste una carta y fue casualidad, como pudiste tomar otra y hubiese sido el resultado diferente. Entonces, aquí es importante rescatar o recalcar el tema de la causalidad, ¿cierto? Que cambia esto de la casualidad. No hay casualidades, ¿cierto? Desde esta perspectiva hay causalidades, o sea, hay una consecuencia que te lleva a una causa. Por otro lado, este principio de sincronicidad, que también, que cómo se juntan dos eventos sincrónicos en un momento específico para poder darte un mensaje, ¿cierto? O tener un darte cuenta específico, o por qué no, cuando uno de repente, yéndonos a otro aspecto, cuando de repente uno conoce a alguna persona, cuando llegan personas nuevas a tu vida, amistades nuevas, diferentes parejas, esas personas vienen con un mundo y te empiezan a mostrar también otras cosas. Yo no podría decir, mira, sincrónicamente esta persona llegó a mi vida a enseñarme esto, como maestro, ¿cierto? Entonces, desde estas lógicas, donde está todo tiene un porqué, un para qué, un trasfondo, es de donde se sustenta esta visión oracular, ¿ya? Eso por un lado, para ver la parte oracular, porque después también el oráculo del sonido lo podemos utilizar también con otra lógica. Entonces nosotros podemos entenderlo desde que existe un mensaje o que estamos conectados y viene un mensaje sincrónicamente por causalidad a darnos un mensaje, o bien como lo vamos a ver más adelante en el sentido de plantear temáticas de conversación y usarlo en términos clínicos para la terapia. Entonces ahí es donde nosotros podemos ir moviéndonos de un lado para otro y eso es lo que a mí me gusta mucho, ¿ya? Por otro lado, como les decía, este oráculo tiene una visión asociada desde lo psicoenergético o lo psicoespiritual, en términos de energético que se plantea desde los chakras, ¿cierto? Hay una base muy profunda del oráculo con la sonoterapia, porque yo me dedico a la sonoterapia, las cartas y todo lo que tiene que ver con el oráculo surge de las lógicas desde la sonoterapia. Entonces, eh, en la sonoterapia, en la terapia con sonidos,
se trabaja en términos energéticos y la forma tradicional o la más estudiada y practicada de cómo trabajar los terapias con sonido es a través del sistema de los chakras, ¿ya? Entonces, ¿qué son los chakras? Los chakras, la definición más general que existe, ¿cierto? Y más básica, es que son ruedas giratorias o vórtices energéticos responsable por la regulación del cuerpo energético que se encuentra por todo el largo y ancho de nuestro cuerpo energético o aura, interpenetrando todos nuestros campos. Entonces tenemos 7 centros energéticos principales a lo largo de nuestra columna, ¿cierto? Chakra base hasta el chakra séptimo. Estas son las típicas tablas que uno estudia cuando está estudiando los chakras. Como viene desde una lógica oriental, un chakra no es solamente un órgano, no es solamente un color, sino que implica una asociación y una integración de muchos aspectos, algo muy, muy tradicional en las prácticas orientales, ¿cierto? Entonces, a un chakra se le asocia un color, se le asocia una ubicación, un elemento, un mantra, un aspecto más bien físico de los órganos que están involucrados en base a ese chakra. Un aspecto también un poco más anímico, psicológico y algunas afirmaciones, por ejemplo. Entonces, uno va estudiando todo esto y en términos energéticos también, las personas que aquí hacen gemoterapia, reiki o terapia con sonido, siempre nos vamos basando en diagnosticar cómo están los chakras, ¿cierto? Si este chakra está bloqueado, si es que no está bloqueado, no sé, el chakra 5 se bloqueó, bueno, y cuéntame, ¿has tenido alguna conversación, alguna discusión, algo que te tragaste y no pudiste decir? Ah, ya, entonces quizá uno empieza a ver en términos energéticos por qué se habrá bloqueado algún chakra, ¿ya? Eh, pero también nosotros tenemos la visión energética, que es lo que vimos antes, más bien desde Oriente, ¿cierto? Como desde la visión de los chakras, los cuerpos energéticos, el aura y todo ello. Y por otro lado, que yo siempre cuento lo mismo, aquí las personas que han estado en las otras clases van a decir, oye, el David cuenta siempre las mismas cuestiones en todas las clases, pero sí, po, yo cuando estaba en la universidad ya estaba estudiando todo esto de Reiki, de la canalización, radiestesia con el péndulo. eh, Siempre yo era el hippie. El David ya viene con sus cosas místicas, pachamámicas, con sus cosas extrañas. Y yo le decía, pero es que mira cómo cambia el péndulo, pues si esto es interesante porque yo no lo muevo y algo pasa aquí, la energía. Y tenemos los 7 chakras y en los centros energéticos. Y todos decían, ya, el David con sus cosas mágicas o extrañas, hippie. Y después entrábamos a clase y los profesores hablaban como de la energía psíquica, la energía libidinal, también todo en términos de energía. Y los profesores no eran los hippies, po, eran como los intelectuales, era como, a pesar de que estaban hablando también en términos energéticos. Entonces a mí siempre me llamaba la atención y por eso creo que fui tratando de ver este nexo, porque en verdad era súper interesante para mí. Entonces la visión energética desde la psicología, aquí como pongo, es como una toda escuela psicoanalítica la creencia en la existencia de energía mental. Esta energía es una transformación de la energía física y es el motor de la vida psíquica. Todas las actividades psíquicas, desde las puramente instintivas hasta las intelectuales, son posibles merced a dicha energía. Entonces aquí ya hemos dicho en este párrafo chiquitito mucho término de energía, pero como lo enmarcamos dentro de una cosa más psicológica y psicoanalítica, es como, ah, pero es que aquí es diferente, ¿cierto? Eh, por otro lado, la noción de energía psíquica desde el psicoanálisis principalmente, tiene una importancia también porque en ella se encuentra la explicación del trastorno psíquico, los contenidos reprimidos que actúan patológicamente en el sujeto no son meramente representativos, por ejemplo en formas de recuerdos inconscientes, sino que el contenido representativo está asociado a una energía que pugna por hacerse presente al sujeto manifestándose en los sueños, la conducta trastornada o la somatización. Entonces, aquí
la energía, ¿cierto? Psíquica, esto que pulsa, esta pulsión que viene desde niveles inconscientes, que se rigen por el principio del placer, que tratan de emerger, ¿cierto? Eh, la cura sobreviene cuando el sujeto permite la manifestación consciente de esta energía. Entonces, lo que hace el psicoanálisis a muy grandes rasgos es tratar de verbalizar, de llevar a un nivel consciente estas palabras que están en términos energéticos, ambiguos. Entonces, nosotros desde la psicología o desde el psicoanálisis se trata de que la persona pueda verbalizar la sensación, decir el síntoma, decir lo que está sintiendo. Entonces, esa energía, poder darle un cauce diferente y que no siga ahí a modo inconsciente, trastornando o trastocando el flujo normal y continuo energético, pero aquí en términos psíquicos. ¿Ya? Esto es lo tradicional desde la psicología, desde el psicoanálisis más bien freudiano. Jung, algunas personas dicen que es el discípulo, pero no es discípulo de Freud, trabajaron en conjunto. Jung tenía ya un planteamiento bien trabajado previo a trabajar con Freud, que después fue complementando con la teoría psicoanalítica. Pero Jung, que fue otro psicoanalista, eh, toma, o por ser psicoanalista también entiende estos términos energéticos de la psiquis, pero le da un toque un poco diferente, porque empieza también a introducir terminologías diferentes. Entonces Jung nos habla de energía psíquica, ya como Freud, pero también de fuerza psíquica. Entonces aquí hace una separación, porque también Jung plantea o habla de términos más bien arquetípico y simbólico, de un inconsciente colectivo y un inconsciente personal. Entonces hace por lo general tiene estas divisiones de polaridad. Entonces plantea que la fuerza psíquica es la condición previa para que en el alma ocurra un proceso y para que llegue a tener cierto grado de acción. La energía psíquica sería la posibilidad implícita de los procesos mismos de actualizar esa fuerza en sí. Entonces, aquí está como en terminología un poco enredada, pero hay algo, hay una fuerza psíquica que es algo más vasto, más arquetípico, por decirlo así, y hay una energía psíquica que es cómo se va a manifestar esa fuerza psíquica. Entonces también él lo explica en términos de energía cinética y energía potencial. Entonces, podemos ver aquí por la división que él hace, que es importante porque de aquí es donde después yo fui pensando también esta lógica de los chakras desde la psicología, es que Jung asocia la fuerza a la estructura arquetípica, a algo más vasto, a un universo, y la energía a la expresión de la misma a través de un símbolo. Entonces, eso no es tan vasto, porque es la expresión de este universo arquetípico que tiene una posibilidad infinita de acción, de manifestaciones, pero el símbolo es como nosotros vamos a manifestarlo personalmente, esa fuerza arquetípica. Entonces, no sé, el amor es una fuerza arquetípica, general, global, vasta, ¿cierto? Pero cómo yo simbolizo el amor es diferente para mí que para alguno de ustedes. Podemos tener coincidencia, pero cómo simbolizamos eso arquetípico va a tener o puede tener diferencia. Entonces, desde ahí es que yo empecé a plantear o entender los chakras. Esta misma tablita que estábamos viendo aquí al inicio, yo le hice como un zoom aquí a esta parte más anímica, ¿cierto? Confianza física, el goce, el disfrute. Fui a hacer como un zoom, entendiendo que está todo lo demás, evidentemente, pero aquí entender los chakras desde la psicología, para mí personalmente, es entenderlo como dimensiones. Entonces, tenemos 7 dimensiones. ¿Y qué es lo que se entiende por dimensión? ¿Cierto? Aquí hay una definición de Rodríguez del 2009 que dice, hemos de entender por dimensión el conjunto de potencialidades fundamentales con las cuales se articula el desarrollo integral de una persona, o también, si se quiere, unidades fundamentales de carácter abstracto,
chakra, ¿cierto? Vórtices energéticos, energía, carácter abstracto, sobre las que se articula el desarrollo integral del ser humano. Para mí es una definición muy parecida o muy similar a lo que uno puede entender por un chakra, ¿cierto? Entonces, unidades fundamentales de carácter abstracto, ¿cierto? Sobre las que se articula el desarrollo integral del desarrollo del ser humano. Entonces, sobre esta lógica es que tendríamos esta definición, esta tabla, entendiendo los chakras desde la psicología. Entonces, tendríamos un primer chakra, entendiéndolo como un chakra o una dimensión asociada al mundo material, una estabilidad y confianza, ¿cierto? Las raíces, nuestros ancestros, igual que el chakra uno, que es el chakra raíz, ¿cierto? Se asocia como a nuestra estabilidad basal, pero también como tiene esa acepción de raíz, se puede asociar como a las raíces familiares también. Entonces ahí es donde también uno puede incluir como esta lógica de los ancestros. Eh, Luego tendríamos un segundo chakra asociado a una dimensión más bien sensorial, asociado al placer, a la sexualidad, al bienestar, el dinamismo. El chakra 3, ¿cierto? Asociado a una dimensión donde estaría la autoestima, eh, la fuerza vital, nuestra percepción, una dimensión emocional. Aquí dice mundo, mundo, pero esto es la dimensión emocional, una dimensión social asociada al diálogo también, a la comunicación, una dimensión mental racional, donde están las estructuras mentales, las creencias, y una dimensión o un chakra donde estaría todo lo que tiene que ver o asociado como a algún aspecto más espiritual o trascendente o del self. Entonces, si nos damos cuenta, estos aspectos o estos chakras o estas dimensiones anímicas, todos estamos involucrados en ellas. Ustedes mismos que están ahora, estamos con nuestra corporalidad, chakra uno, ¿cierto? En una disposición específica, estamos sintiendo algo, chakra 4 en funcionamiento, están escuchando algo, estamos de alguna forma el chakra 5 en cuanto a la comunicación, ahora recibiendo esta información, entendiendo o revisando qué es lo que les sucede con todos los conceptos que están escuchando ahora, el chakra 6, ¿cierto? La dimensión mental, racional, actuando. Entonces, estamos inmersos dentro de estas, están todas mezcladas. Aquí uno lo pone como en términos pedagógicos así, ¿ya? Entonces, esta dimensión que es vasta, que es una dimensión emocional, por ejemplo, se asocia mucho a este concepto que Jung hablaba como más bien arquetípica. Y el símbolo, cómo se representa esta energía, tendría que ver desde la sonoterapia y desde la lógica del oráculo en cuanto a las notas musicales. Entonces, aquí es esa división que yo hago de los chakras, desde la psicología entenderla, o también desde la sonoterapia, es que un chakra no es una nota. No es que el chakra uno es la nota do. No es que el chakra 2 es la nota re. Ya yo cuando aprendí acá, me decían el Claudio Guzmán lo primero que uno aprende es, bueno, el chakra uno es do, re, mi, fa, sol, la, si. Él tenía todo un estudio en el que decía que el chakra uno partía desde el sol, sol, la, si, do, re, mi, fa. En Nepal cuando estudié, el maestro me decía, mira, los chakras son fa, do, sol, re, la, mi, si. Entonces, eh, ¿cuál era? Yo quedaba así como ya, pero ¿cuál uso, po? Si finalmente cuando esté atendiendo uso desde el sol, desde el do, desde el fa, do, sol. Y finalmente, después de años tratando de darle mente a esto, me di cuenta que puede ser cualquiera porque el chakra no tiene que ver con la energía que habita el chakra. La nota puede ser cualquiera. Y eso es lo que ahora estoy pensando en el segundo nivel del oráculo, le vamos a dar mucho énfasis a eso. Tiene que ver con cuál es la forma subjetiva personal con la que tú expresas o vives ese chakra, esa dimensión. Entonces, por ejemplo, mi chakra 4, que es la dimensión emocional, yo la puedo vivir con una energía muy concreta, más bien concreta, asociada a la nota 2, por ejemplo, que tiene que ver con una energía concreta, material. Entonces, las emociones, mi dimensión emocional,
yo voy a esperar que me la expresen de una forma manifiesta, concreta. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, me den un regalo o que me lo expresen materialmente, concretamente. Y asimismo, yo voy a expresar mi emocionalidad. Si es que mi pareja no está en esa misma lógica y si es que no me da algo concreto, yo voy a sentir que quizás que no me quiere tanto o que no me está expresando su cariño. ¿Y qué es lo que pasa si la pareja, su dimensión emocional, la vive más bien desde, no sé, con la nota re, desde el bienestar, desde el pasarlo bien? Entonces para él eh, le expresa el bienestar o la emoción a la pareja a través de invitarla a distintos lugares, de, oye, salgamos para acá, como de pasarlo bien. Entonces, puede que existan diferentes perspectivas en cómo nosotros concebimos y expresamos la emocionalidad, que no quiere decir que no se esté expresando la emoción, sino que se está expresando en lenguajes diferentes. Entonces, eso es muy interesante cuando empezamos a hacer estudios o empezar a vernos a nosotros. Bueno, ¿por qué esta persona siente que X cosa? ¿Cómo estará funcionando ella energéticamente? ¿Cómo lo manifestará? Quizás es distinto a mí. Entonces ahí ya empezamos a tener un poco una lógica más bien relacionada al autoconocimiento. Y ahí el oráculo empieza a transformarse también en una herramienta de autoconocimiento. Eso en cuanto a las notas, ¿ya? Entonces las notas van a estar asociadas con una energía más bien concreta, una energía más bien... Esta diapositiva, si me dan un segundo, denme un segundito, porque esa... mm, ¿alguna pregunta por mientras que busco aquí esta otra diapositiva? Pregunta, comentarios, se va entendiendo, David, ¿sí? respecto a que tú señalas que las notas musicales no tienen que ser rígidas del do, re, mi, se puede empezar de cualquiera. Por lo tanto, cuando compramos cuencos que dicen tener determinada nota, podría servir para alinear independientemente cualquier chakra. No específicamente si compro un cuenco do, va a servir solamente, ¿cierto?, para el chakra número 1 o raíz. Claro. ¿Sí? Eso es al menos como yo lo entiendo. Porque hay otros terapeutas o hay otros sonoterapeutas que seguramente no te van a decir eso mismo. Te van a decir, no, mira, el chakra uno es do o el chakra uno es sol. Yo siento personalmente que uno cuando hace, por ejemplo, una alineación de chakras, que es lo que yo explico en el taller de Cuenco, eh, yo voy a hacer una alineación de chakra. ¿Estoy alineando el chakra o estoy alineando la energía que habita ese chakra? Yo siento que uno al alinear el chakra está alineando la dimensión. Veamos qué es lo que pasa a nivel de la dimensión emocional. Chakra 4, por ejemplo, si es que hay un bloqueo. Después uno puede, entonces, en ese sentido, para alinear los chakras, uno utiliza desde la sonoterapia la lógica de la vibración, de la resonancia que genera el cuenco, de la intención, ¿cierto? En base a lo que enseña Masaru Emoto y todo ello. Entonces yo utilizo el sonido como un vehículo para transmitir mi intención y ahí generar una armonización de los chakras. Pero cómo esa persona vive la emocionalidad o por qué se bloquea ese chakra específicamente para esa persona es lo que uno después puede ir a identificar más profundo en términos de ver cuál es la energía o la nota que para esa persona se está situando en ese chakra. Porque no siempre el chakra 4 se bloquea necesariamente por términos netamente emocionales. De repente una persona puede tener, por ejemplo, habitando ahí una nota, como les decía, más concreta. Entonces, no sé, le roban la casa, le roban el auto, choca el auto y eso le afecta muy profundamente en su emocionalidad, porque tenía un apego, una conexión y esa energía estaba más concreta o material, estaba vibrando en lo emocional. O de repente hay personas que, no sé, les va mal en un examen, en la prueba de, no sé, de la universidad, y eso los afecta mucho emocionalmente, ¿sí? Y fue algo más bien racional
o lógico en lo que... Pero esa energía, si es que está habitando en esa persona, en el chakra 4 en su dimensión emocional, ahí es donde le va a afectar principalmente. Es lo que yo siento. Entonces, claro, con un cuenco uno puede hacer una armonización de chakras, pero para ir más profundo e indagar cómo esa persona subjetivamente está viviendo sus energías internas, ahí como que uno podría ir a indagar como en esto, de las notas por nota, que también uno lo puede hacer en términos de diálogo, de conversación, e ir identificando cómo la persona se refiere a sus centros energéticos, cómo yo vivo, qué es lo que, dónde, no sé, por ejemplo, qué es lo que me da a mí la estabilidad basal. No mi estabilidad o mi seguridad egoica, como yo, qué es lo que me hace sentir confiado a mí como en mi autoestima, no, como a nivel basal. ¿Qué situación, si me sucede a mí, me desestructura a nivel de la raíz? ¿Cuál es la energía en el fondo que está habitando el chakra uno? Entonces, todas esas cosas uno puede empezar como a través de la conversación, porque como le decía, estas lógicas fueron surgiendo en base a las conversaciones que yo iba teniendo con los pacientes, pero con el oráculo uno a través de la resonancia, de la sintonía, uno puede como potenciar y ver de una forma más concreta qué es lo que está sucediendo internamente con sus energías. Entonces, eso es lo interesante del oráculo. Aquí sí, esta diapositiva es la que me gusta más, que la otra no está tan actualizada. Entonces los chakras entendía como dimensiones, ¿cierto? Dimensión más bien asociada a la autopercepción, dimensión emocional afectiva, etcétera, dimensión espiritual, y por otro lado las notas asociadas a una energía más material, una energía concreta, una energía sexual creativa, una energía vital, una energía emocional. No es lo mismo una dimensión, mi dimensión emocional afectiva a mi energía emocional. No es lo mismo mi dimensión mental racional, donde están mis creencias, a la energía mental que yo le pongo a algo. Ahí es donde hay unas pequeñas diferencias que desde el psicoanálisis están bien trabajadas esto, como entender esto como más bien arquetípico, etcétera. ¿Ya? Entonces, esta diapositiva, en base a esto, por ejemplo, si es que a mí me sale esta nota, una nota la, cualquier nota la que salga en el oráculo está haciendo referencia a esto, a una energía mental racional. Si yo saco, por ejemplo, una energía a mí, que aquí está bemol, que vamos a ver ahora, tiene que ver con mi energía vital, con mi autopercepción, con algo más bien egoico. Si es que yo salgo y saco una energía, una nota sol, estoy hablando acá de una energía relacionada a la comunicación, a la expresión y a lo vincular, porque si hablamos de la comunicación, implícitamente está relacionado también lo vincular, el otro. Y en niveles más profundos con el diálogo interno, ¿ya? Entonces, esta, por ejemplo, es una de las diapositivas o uno de los aspectos más importantes porque todas las notas del oráculo tienen que ver con esta lógica, ¿ya? Eh, Ahora vuelvo a la otra diapositiva, acá. Eh, Aquí, ¿ya? Entonces, tenemos las notas. Y otro aspecto que trae el oráculo es justamente esto que les decía. Bueno, los bemoles, bueno, la afinación primero, la afinación, ¿cierto? Es que esta, por ejemplo, tiene un 440. ¿Qué implica un 440? ¿Qué es un 432? Aquí, por ejemplo, esta que es como una tarde otoñal. Entonces, esta, esta nomenclatura, que son las afinaciones, tiene que ver con entender tres niveles distintos de profundidad o de conciencia en la cual puede estar vibrando una energía de lo que vimos anterior. Entonces, una energía o un concepto energético puede estar vibrando en una afinación 440, que tiene que ver con un yo más exterior, en una afinación un poco más profunda, más introspectiva, que tiene que ver con la afinación 432, o en una afinación o desde una perspectiva aún más profunda y trascendental que serían los tonos solfegio, ¿ya? Entonces,
aquí, por ejemplo, la energía, aquí puede haber un do, un re, un mi, un fa, un sol, la nota que sea, en 440 tiene que ver con esto. La afinación 440 es la que por lo general se utiliza en la actualidad en la música, que se escucha en la radio, en Spotify. Por esta razón se asocia también a lo social, algo convencional, porque es como lo que se puso, lo que se dice, bueno, esto es como lo que todos escuchamos en esta afinación. Entonces, en cuanto a energía, también tiene que ver con algo más egoico, un yo social, algo más consciente, ¿ya? Entonces, este nivel se relaciona con la acción, con lo materializado, con lo exteriorizado y con lo que exteriorizamos. Por eso tiene que ver esta afinación 440 y yo le quise poner esta como tarde primaveral, con todas las flores ya exponiendo sus colores, ¿cierto? Ya están todas expuestas, ya salieron. Entonces, esa es la lógica de estas cartas, 440. Es algo más exterior, más externo. No menos importante, no banal, sino que algo que ya se está manifestando. A diferencia de una afinación, una energía, por ejemplo, aquí yo tengo ya una nota si. La nota si en 432 hablaría de un aspecto un poco más profundo, introspectivo. Entonces, la afinación 432 no es la que se utiliza en la actualidad, es una afinación que genera una sensación de introspección, su sonoridad es un poco más grave. Por esto se asocia a aspectos introspectivos, algo más íntimo. Entonces habla de un yo interior, de un preconsciente, ¿cierto? Y este nivel representa nuestro mundo psíquico, nuestro mundo interior, lo que existe dentro de nosotros, más no aún exteriorizado. Entonces, por ejemplo, ahora yo voy a pensar algo. Ustedes no tienen cómo saber lo que yo estoy pensando si es que yo no lo exteriorizo. Ya, yo estoy pensando ahora algo, estoy pensando en un chocolate. Ya, dije que era un chocolate, ahí fue 440, porque lo exterioricé, salió, se mostró en su esplendor ese pensamiento, pero hasta que yo no lo dije, seguía en 432, en mi mundo interior, en mi subjetividad. Eso representa esta afinación y la energía en esta afinación, 432. Y están los tonos solfegio, que esta es una afinación aún más profunda, que tiene que ver con la afinación que cantaban los monjes, ¿cierto? Y por esto yo lo asocié también a algo, a un yo potencial, a un yo más profundo, a algo más bien asociado a la espiritualidad, al self. Entonces, esta se asocia al nivel espiritual, a una dimensión profunda de donde viene el sentido, el propósito de nuestras vidas. ¿Ya? Entonces aquí, para poner un ejemplo cualquiera, yo me sale, por ejemplo, la nota Fa. Fa en 440 Hz. ¿Ya? La nota Fa, veíamos anterior, las diapositivas anteriores, esta energía tiene que ver con la energía emocional afectiva. Entonces, una energía, nuestra emocionalidad, eh, hablando en términos energéticos, yo la puedo vivir, mi emocionalidad, ¿cierto? Desde un punto de vista más bien superficial. Entonces, vivir las emociones desde el estereotipo. Desde, muchas veces se habla como la emocionalidad en el sentido o en términos como adolescentes, de que yo tengo que tener la demostración, que me lo estén diciendo, ¿ya? Relaciones emocionales desde lo expresado, que me lo manifiesten, el vínculo emocional visto desde el estar ahí presente y la necesidad de demostraciones gráficas, ¿ya? En una percepción o en una afinación un poco más profunda, 432, el mundo emocional sería visto más bien desde el yo interior, la importancia en el vínculo emocional, más allá del estar o no, de lo que yo expreso. Las relaciones emocionales más allá del estar presente físicamente y no se centra en lo físico, no se centra en la persona, sino que yo me doy cuenta del vínculo, de ese aspecto que está, es más abstracto, si se dan cuenta. Y finalmente, yo puedo vivir la misma emocionalidad, pero desde un punto de vista aún más profundo, trascendente desde la espiritual, desde la espiritualidad. Entonces la emoción es vista como un vínculo espiritual, una relación espiritual, relaciones emocionales desde el sí mismo, desde este yo aún más profundo. Y el self, o esta idea de totalidad, como guía del mundo emocional.
Eh, entonces ahí podemos darnos cuenta de los distintos niveles en los que podemos vivir o estar expresando una energía. Otra lógica que siempre es muy claro y gráfico para poder expresar esta misma idea de los niveles es como yo vivo mi energía sexual. Si yo la vivo desde un punto de vista en una afinación 440, que es más bien superficial, voy a estar poniendo el énfasis en lo concreto, en el sexo, en el acto físico. Si es que esta energía sexual, la nota re, yo la vivo desde una afinación 432, un poco más profunda, introspectiva, esa sexualidad va a estar enfocada o va a empezar a incluirse también el vínculo, que es lo que me genera a mí el acto sexual. No solamente el sexo por tener sexo y la satisfacción física, sino también estar pendiente y pensando qué es lo que me pasa a mí, qué es lo que le pasa a mi pareja, qué nos estamos comunicando, cómo nos relacionamos desde esta comunicación física no verbal. Y por otro lado, aún más profundo, podemos utilizar el acto sexual, el vínculo con la pareja y conmigo mismo, para llevarnos a niveles más profundos, introspectivos y espirituales. Ya es donde surgen prácticas como cuando hay personas que empiezan a vivirlo desde técnicas, no sé, más tántricas o empiezan a entender también desde una conexión aún más profunda espiritual la sexualidad. ¿Ya? Entonces, estos tres niveles también en el oráculo se ven mucho. Todas las cartas, cada diseño habla de esto. Por otro lado, y finalmente, bueno, hasta acá, no sé si es que hay alguna duda, comentario, porque siento que hoy súper como una metralleta. ¿Todo bien? A los que veo ahí, a Matías, veo a la María, ¿sí? Súper. Ahí está ahí, Todo claro, David, gracias. Todo súper. genial. Entonces, bueno, luego hemos visto ya algunos aspectos, las notas, ¿cierto? Como energías, la, la afinación, ¿cierto? Esta, por ejemplo, es 440, pero si se dan cuenta, hay otro aspecto interesante que tiene que ver con esto, con la afinación. Porque tenemos un la sostenido, aquí tenemos un si, pero este si tiene aquí un bemol. Entonces, ¿qué es lo que implican esas alteraciones musicales? Y esas alteraciones tienen que ver con esto. En un pianito, ¿cierto? Si es que uno lo ve, tenemos un do. Si subimos medio tono, tenemos un do sostenido. Si seguimos otro semitono, es un re. Después un re sostenido, un mi. Y si del mi le bajamos medio tono, quedó en un mi bemol. Si bajamos medio tono más un re, el re, si lo bajamos medio tono, bajamos hacia la izquierda y tenemos un re bemol. Entonces, eh, las alteraciones, sostenido y bemol, las alteraciones musicales son signos que modifican la entonación y la altura de los sonidos naturales y alterados. Las alteraciones más utilizadas son el sostenido, el bemol y el B cuadro. Aquí nosotros vamos a utilizar el sostenido y el bemol. No vamos a usar el B cuadro, ni el doble bemol, ni el doble sostenido. Entonces el sostenido eleva un semitono cromático y se reemplaza y se representa por este signo gato que sale aquí, que es este. Y el bemol baja el sonido un semitono cromático y se representa por este signo como una B. ¿Ya? Entonces, la lógica de esto es que hay una energía que asciende y una energía que desciende. El bemol baja y el sostenido sube. Esto se interpreta en términos energéticos igual. Yo puedo tener una nota sol, por ejemplo, que está asociado a una energía de la comunicación, pero si me sale un sol sostenido, puede ser que exista un desequilibrio o que la energía de la comunicación se esté dando en exceso, por exceso. Si es que me sale una nota sol bemol, puede ser que la energía de la comunicación de la persona que me está comunicando, que me está preguntando, está en carencia o hay un desequilibrio por defecto. Si es que no es la energía base normal de la persona, porque esa es otra cosa. Entonces lo mismo, yo puedo tener un re, si esta nota re
una energía sexual, creativa, del autocuidado estén sostenidos, puede que la carta venga a decirme, mira, el consejo del oráculo, lo que te está diciendo aquí, es que, y sale un re sostenido, es que la energía asociada a la sexualidad, a la creatividad, hay que aumentar quizás esas instancias. Si es que está en bemol, quizás es que la persona, en base a lo que esté preguntando también, sea necesario disminuir esa energía. O bien que la energía está baja en términos de autocuidado, de bienestar, de placer, de sexualidad. Entonces, como salió en bemol, quizá hay que estabilizar hacia arriba y llevarla a un re natural. Entonces, va a ser importante también ver qué es lo que nos dice la afinación. O sea, qué es lo que nos dice la alteración. Ya vimos el nivel de profundidad que nos lo da la afinación. ¿Qué es lo que pasa ahora con la alteración? Entonces, si se dan cuenta, vamos a tener un concepto energético asociado a las notas musicales. Ese aspecto energético lo vamos a poder ver en el nivel de conciencia, si es que es un nivel más bien superficial, más introspectivo o muy profundo, y si es que esta energía está exacerbada o está por carencia. Y mezclando básicamente estos tres aspectos, vamos a ir dando y generando preguntas, conversación. Y eso es lo que a mí me gusta mucho, llevar esta lógica oracular, eh, no solamente o además de preguntar y ver qué es lo que está sucediendo, por ejemplo, no sé, oráculo, te voy a pedir un consejo, voy a pedir un consejo al oráculo. Ya, y me sale esta nota sol, por ejemplo. Sol sostenido en 440. Lo que yo veo aquí, si estoy pidiendo un consejo, es que si me sale una nota sol, algo tiene que ver respecto a mi comunicación, ¿ya? Porque la nota sol habla de eso, de la comunicación. Si es que está, luego yo veo en 440, tiene que ver con que la afinación 440 es que se manifieste, algo que se exprese, como a la flor, aquí cierto un mediodía primaveral. Entonces, quizás el consejo también me está hablando de expresión, de sacar, de exteriorizar esa comunicación, ¿cierto? Porque aquí estamos hablando de la nota sol, que tiene que ver con la energía de la comunicación. Y por otro lado, me sale aquí un sostenido. Entonces tiene que ver, aquí el consejo además me está diciendo que tengo que exacerbar, sostenido, la manifestación o la expresión, 440, de mi comunicación o de mis vínculos sociales, porque también tiene que ver con eso. Entonces, si a mí me sale esta carta, alguien me está preguntando, yo le puedo decir eso mismo, mira, aquí el consejo que te está dando la carta concretamente es que tú deberías exacerbar, sostenido, la expresión 440 de tu comunicación o relacionarte más con tus amigos, salir más con tus amigas, con tus amigos. Eso puede ser el consejo. ¿Cómo lo sientes tú? ¿Cómo lo vives tú? ¿Cómo te llega esto? Esa es una forma. Pensar, por ejemplo, que mira, sincrónicamente, eh, esta carta, ¿cierto? Que es un mensaje de tu yo interior, etcétera, te está diciendo que te comuniques más, que expreses más tu comunicación. Yo lo podría ver netamente en la lógica oracular, ¿cierto? Que vimos al inicio. Pero también, en términos más clínicos, yo podría justamente, como les decía ahora al inicio, mira, esta carta que salió acá, lo estamos hablando, tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con exacerbar, con que tú puedas manifestar más y buscar quizás más instancias donde te puedas comunicar y expresar. Eh, ¿Cuáles son las instancias que tú tienes para expresarte o para comunicar? ¿Cómo está tu comunicación? ¿Te logras comunicar bien? ¿Sientes tú que logras como generar instancias para comunicarte? ¿Cuánto hablas con, tienes amistades con tus amigas, con tus amigos? Entonces ahí yo lo saco un poco de la lógica oracular, diciéndole, mira, vino aquí un mensaje divino a decirte esto, que puede ser, pero yo lo trato de llevar a algo más concreto, situarlo en base a lo mismo que me está diciendo la carta, pero en términos concretos. Mira, cuéntame un poco de la comunicación, porque le explico lo mismo. O sea, aquí no es la idea tampoco hacerse como los misteriosos, como, mira, yo te voy a, con mi bolita de cristal, no. Uno puede explicarle lo mismo.
la misma simbología. Esta nota tiene que ver con la comunicación, esto con la expresión y esto con exacerbar. Entonces, exacerbar la forma en cómo tú expresas tu comunicación. Cuéntame, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo sientes tú que está la comunicación en tu vida? ¿Te sientes que logras comunicarte? ¿Te cuesta comunicar? ¿Cómo estás? ¿Por qué será que salió esta carta? Entonces, ahí también uno le puede dar una lógica diferente a lo que sale en la carta. Hasta aquí. ¿Cómo vamos? ¿Alguna pregunta, comentario antes de complejizarlo un poquitito más? Genial, David. No, lo único es, digamos que ya si se trabaja en materia de varias notas, como la conformación de acordes y eso, pues esta pregunta sí ya es muy a nivel más musical. La combinación de notas también, o sea, sobre los acordes yo también puedo hacer las lecturas y todo, ¿cierto? Claro, uno puede después ver cuáles son las otras energías que están asociadas a esa nota, por ejemplo. O sacar tres de una, o, o ver, por ejemplo, cuáles son, no sé, ahí uno se puede poner creativo también, porque aquí en base a esos principios uno puede ver, por ejemplo, bueno, veamos cómo está funcionando tal triada, o el sol, si el sol, el si y el re. Entonces uno pregunta, bueno, salió la comunicación, pero la comunicación en cuanto a acorde también está asociado con el si, con la energía de la espiritualidad, y el re con el bienestar y el placer. Entonces también uno en base a una carta puede extrapolar las otras notas armónicas que se asocian a este sol, por ejemplo. Y preguntar ahí también por eso. Y bueno, y después cuando se pone un poco más complejo, también es preguntar esta nota como quinta, ¿cierto? ¿Qué es lo que, si es que esta nota es la quinta, pensando qué es lo que estará pasando con las otras, con el do y el mi, y este siendo el sol, por ejemplo? Entonces ahí, claro, ahí uno lo puede empezar a complejizar un poco más. Buenísimo, gracias, David. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, consulta? Voy a sacar otra para que hagamos una experimentación. A ver, ahí que está mi amigo Ignacio, le vamos a sacar una carta a él. Para aquí, por ejemplo. Ya. Aquí yo saqué una carta patudamente para tener aquí como un modelo. Y fíjense, salió una nota fa solfegio. ¿Ya? Eh, entonces, esta carta, si es que no hay pregunta, no hay nada, yo la saqué como más que nada como para tener aquí, ¿cierto? Uno inmediatamente algo uno podría decir de la persona en cuanto a la afectividad, ¿cierto? Porque la nota fa tiene que ver con los afectos, con la energía emocional, pero además está en una afinación solfegio. Entonces uno podría preguntar o hablar, ¿cierto? Respecto a cómo está viviéndose la afectividad o las emociones desde un punto de vista profundo, espiritual, o si es que no sé, de repente hay personas que lo espiritual lo asocian mucho a lo religioso, entonces como en un aspecto más bien trascendente, ¿ya? Entonces uno podría esto también, además de que pueda venir como un consejo divino, uno lo puede siempre llevarlo a plantear temáticas de conversación. ¿Cómo vives tú tu emocionalidad, por ejemplo, pero no solamente en términos de relaciones con un otro? ¿Cómo vives tú la emocionalidad o los afectos en un término trascendente, energético, más allá de una persona, más allá de ti? ¿Cómo lo vives en un sentido integral? ¿O no lo vives así? ¿Cuál es tu percepción de la emoción? Entonces, a mí me gusta mucho el oráculo porque uno se puede tomar de esto, de una carta, para empezar a preguntarle a la persona y no tan directamente, porque imagínense llega una persona así como a la consulta y como si nada, y uno le pregunta, ¿cómo vives tu emocionalidad desde un punto de vista profundo y trascendente? Es como ya, pero tengamos unas 4 o 5 sesiones más y ahí hablemos de esto. Sin embargo, con esto el oráculo, uno mira, vamos a sacar el oráculo, uno le explica la lógica, te sale una carta y en la primera sesión uno puede, porque la carta en el fondo te está dando ese permiso.
se está abriendo esa ventana. Inmediatamente se genera porque no es tan directo. En el fondo uno está haciendo una pregunta a través de lo que te está diciendo la carta. Entonces algo pasa a nivel de la resistencia que se genera algo diferente. Ahora, si yo saco, por ejemplo, voy a sacar otra carta. Ya, esta. Salió una. Si sale esta carta como un mensaje, como un consejo, o como algo que está generando, no sé, un bloqueo, o qué es lo que no tengo bien claro qué es lo que me estará sucediendo. Bueno, saquemos una carta para ver si podemos aclarar un poco qué es lo que estará sucediendo ahí energéticamente, y sale esta carta, que es un re sostenido en 432 Hz. Entonces lo mismo, uno va a la nota primero que todo, mira, la nota re tiene que ver con la sexualidad, con la energía de la creatividad, con el bienestar, con el autocuidado. eh, Está en una afinación 432. Entonces ya no es como esta energía, ¿cierto? Cambia incluso como las tonalidades de la carta, los colores. Entonces, a mí me gusta porque ya esto, bueno, y es súper autorreferente, pero a mí una tarde otoñal inmediatamente te evoca algo más contemplativo, como estar mirando las hojas, la tarde, los colores más tierra. Entonces, ¿qué es lo que estará pasando como a nivel de la creatividad, del autocuidado, de la sexualidad, en un nivel más bien introspectivo, en algo más profundo de la persona, eh, y desde ahí el potenciar o el exacerbar, porque también están sostenidos? Entonces, aquí uno puede empezar a preguntar a la persona, ¿cómo estará la persona viviendo todos estos aspectos energéticos en un punto, desde una perspectiva más profunda, más introspectiva? Se estará dando los espacios, ¿cierto? Más bien internos, porque aquí ya no está hablando de manifestar o no. Si estuviera en 440 es como, bueno, yo lo direccionaría, mira, no sé, te estás dando los espacios concretos y físicos para darte bienestar, para conectarte con tu sexualidad. Aquí tiene que ver más bien con algo introspectivo, entonces más bien de concepto. ¿Cómo vives tú? ¿Cuáles son los conceptos? ¿Cómo tú conceptualizas internamente tu sexualidad, tu autocuidado, el placer y el bienestar? ¿Qué es lo que estará pasando ahora internamente? Ya no cómo lo manifiestas, porque eso serían 440, sino que aquí todo dentro del mundo interno de la persona. Entonces quizás ahí es donde uno podría proponerle a la persona que hay que potenciar esas reflexiones, no la materialización necesariamente. Quizás la persona lo hace, pero falta una instancia más bien reflexiva. Por eso nos está llevando algo 432. Entonces, si se dan cuenta, gracias a una carta uno puede empezar a ir aspectos mucho más profundos, introspectivos, o plantearle a la persona cómo lo está viviendo esta energía, o llevarla a un punto muy, muy profundo, más bien espiritual. ¿Ya? Eh, el libro apunta, ¿qué dice aquí, Alaira? Qué hermoso, en el libro apuntas preguntas, realizar para cada carta. Claro, aquí por ejemplo en el libro, bueno, además de eso, voy hablando aquí, por ejemplo, ya, un Fa 440. ¿Qué es lo que implica un Fa 440? Un La bemol, pum, 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 ¿qué es un La bemol? Después, un La sostenido, un Do sostenido, una nota, por ejemplo, Do solfegio. Y ahí hay como toda una descripción. Entonces ahí uno se puede ir agarrando para ir teniendo alguna idea, algunos conceptos, pero la idea está igual que un instrumento, que es la música, que al principio uno tiene que tomar en la guitarra, ver los dedos, ya cómo hago el do, pero después de unos meses, después de ir estudiando el oráculo, es lanzarse, igual que en la guitarra. Yo cuando estoy tocando con mis amigos no estoy pendiente de los acordes, estoy pendiente de cuál es la energía, la química que se va dando, ¿cierto? Como con los compañeros, qué es lo que me pasa a mí, cómo me voy conociendo a través del instrumento. Lo mismo el oráculo. Yo conozco las cartas, las leí, las estudié y después me dejo llevar, como más por la intuición. Porque ya nos va a llevar como, ya tiene como los conceptos, los dibujos, entonces
después se vuelve algo muy intuitivo, muy instintivo también, ¿ya? Pero sí, se va explicando ahí y al final hago como un capítulo donde pongo casos, algunos casos. Por ejemplo, hay una que le puse ahí como segunda propuesta de análisis, la tirada, propongo el análisis y después pongo casos, como caso uno en base a esa tirada, caso 2 en base a esa tirada, etcétera. Ahí también hay para que puedan ir afirmándose las lecturas. Hasta aquí. Preguntas, comentarios. No sé si complejizarlo un poco más. Yo creo que igual lo voy a hacer, pero bien. David, ¿Sí? hola, Hola, Eve. sabes que cuando tú hablas del sostenido, por ejemplo, en ese re que tenías en la tarjeta, re sostenido era 432, ¿verdad? Ujú. Cuando tú dices el solfegio, desequilibrio, cuando tú expresas hay que dar el consejo, tú lo piensas en como dar el consejo porque se asume que está en un estado negativo siempre, porque puede ser que esté exacerbado, porque esté muy pendiente de ser muy creativo, y como está todavía en el pensamiento, esté siendo demasiado enérgico tratando de buscar la creatividad, por ejemplo. Si lo vemos en el lado de un arquitecto, ¿no? o un pintor, y se pegó que tenía que entregar una obra en un plazo, y se dio plazo, y se puso límite, y se puso muy re sostenido. Entonces ahí uno podría también intervenir y decir, para poder entrar en el diálogo con la persona, decir, ¿sabes qué? ¿Cómo estás viviendo esta nueva obra que te estás presentando? ¿Qué sientes? ¿Cómo lo vives? ¿Por qué estaban apurados? Y ahí va a ir contestando. ¿A eso te refieres tú con el sostenido? Claro. Siempre yo hay que contextualizarlo en la lógica de la persona y cómo lo pregunta también. Porque claro, si es que no, Ya. no es lo mismo que te salga un la sostenido que tiene que ver, por ejemplo, no sé, la energía mental exacerbada, un la, ¿cierto? Sostenido, si es que la persona está de vacaciones, así es que la persona está terminando la tesis de la universidad. Como que una es súper contextual, po. O sea, una es súper obvia, como mira, me salió este la sostenido, cuéntame, tiene que ver con la energía mental exacerbada. Cuéntame un poco, ¿cómo te llega? Pucha, sí, pues David, si estoy terminando la tesis de la U, ya, entonces tiene sentido ya. Pero si es que la persona está de vacaciones o como, bueno, cuéntame. Y ahí quizás, claro, pues estaría presentando un tema, no sé, mucha rumia mental, hay algo, una idea que no la deja tranquila o que no lo deja tranquilo, pero también en base a cómo la persona formula la pregunta, uno tiene que ver esto del sostenido bemol. Porque Ya. de repente que una nota esté sostenida o que esté bemol en base a la pregunta te va a dar una significación diferente. O muchas veces yo también hago, a mí no me gusta dármelas como de vidente, sino que siempre trato de ser muy concreto. Mira, esta energía, esta nota, no sé, es un re bemol. Entonces, esta nota puede estar hablándonos de dos cosas. O que hay una energía sexual, creativa, etcétera, en un nivel bajo, ¿cierto? Porque está bemol, ¿cierto? O puede ser que tú necesites bajar esa energía. ¿Cómo te llega más a ti? ¿Cómo lo sientes tú? Más allá de lo que yo creo, porque capaz que si la persona, no sé, yo siempre trato de tirarle la respuesta o la pregunta para que la persona me dé la respuesta. Más allá de yo Claro. decir, mira, esto es lo que dice la carta para ti. Capaz que yo efectivamente siento que la carta va más por un lado, pero yo igual le digo las dos opciones y que la persona en el fondo es como mostrarle esta como Neo, cuando le mostras las dos pastillas, mira, elige tú, cuál es la que tú sientes. Y si es que algo Ya. muy diferente a como, no sé, la persona te dice que está súper cansada, que está así como muy mal, que hace 2 años que no se toma vacaciones,
Entonces, capaz que, claro, pues, como que efectivamente la persona necesite descanso. Pero si la persona en su relato te dice, no, yo creo que en verdad no necesito descanso y que debería darle más al trabajo, chuta, ahí igual hay algo diferente a lo que yo estoy viendo. Entonces ahí quizá uno podría intervenir desde como la percepción que yo estoy teniendo, más allá de interpretar. Oye, pero tú me acabas de decir que llevas 2 años sin trabajo, o sea, trabajando mucho, entonces, ¿cómo te llega, cómo te sientes tú también con eso? Y ahí quizás nos salimos un poco del oráculo, de lo interpretativo, del sistema y todo, y uno le pregunta como persona, como, no sé, como terapeuta, como, ¿qué te pasa a ti con eso también que tú me estás trayendo acá, que me comentaste? ¿Y qué es Es lo que que me, apa- pasará? me- ¿Qué pasará con esa percepción que la persona no logre darse cuenta que efectivamente está súper cansada, pero que sigue quizá un nivel de autoexigencia que la mantiene ahí funcionando y trabajando? es que a mí me ha pasado, por eso te lo pregunto, porque como que ahora le di una segunda vuelta al tema siempre me quedó como el bemol y el sostenido, como no muy integrado en la técnica. Y me ha pasado, por eso lo pregunto, cuando hago cuando lo ocupo, porque no con todas las personas lo he podido ocupar, pero cuando me han pedido una orientación me quedaba como en la duda, pero ahora me queda más claro, porque las personas a veces no logran entender que uno dice, no, pero mira, yo siempre lo veo y lo hablo como la energía que está habitando en ese momento cuando tiro a preguntar. Pero a veces hago una tirada completa con todos los chakras y voy chakra por chakra, ¿me entiendes? Tirando una carta. Entonces a veces con los sostenidos bemoles me quedaba como no sabía si decir lo que sentía o mejor expresarlo como una posibilidad, ¿no? Como lo Mm. dices tú, como la posibilidad de más positivamente, como lo dice aquí, como ponle más empeño, como más actividad a esta situación en particular. Sí, sí, ahí a mí me gusta siempre seguir de la duda y decirlo, ¿no? Si igual uno puede, uno, mm, no sé, como que, por eso digo que a mí no me gusta mucho dármelas como de yo ser el oráculo, porque te ponía un desafío muy grande igual, pues como no podéis fallar, pues. En cambio, si uno puede fallar, evidentemente, pero siempre aquí también me gusta darle esa lógica como llevarlo como un plano de instancia de conversación, de hablar de distintas temáticas, de plantearla a la persona y que se pueda situar desde distintos puntos de vista, desde distintas maneras, visualizar quizás si es que se da cuenta que una energía se puede vivir desde un punto de vista más superficial o más introspectivo. De repente hay personas que no tienen esa concepción de que hay una energía que se mueve desde ellos hacia afuera con los demás, que es distinta a cómo se mueve esa misma energía internamente. Entonces, ya eso de repente le ayuda a la persona como, oye, y no es lo mismo. Claro, no, po. Como hay una diferencia en tu energía emocional, como la expresas o interpersonalmente a intrapersonalmente, como internamente. Entonces, a mí me gusta, como te digo, yo lo hago tal cual. Le explico a la persona tal cual. Los símbolos, la afinación, soy súper gráfico. Y, pum, ¿qué piensas tú? ¿Qué crees tú? ¿Qué sientes tú? Y ahí como que se generan como cosas bien interesantes también. Gracias, David. Aquí dice Laira, ¿cuál es la mejor forma para formular una pregunta al oráculo? ¿Es en una consulta? ¿Puede poner algún ejemplo? Sí, siempre yo lo hago, bueno, con una sola carta uno puede pedir un consejo o ver cuál es la energía que pueda estar, que se necesite movilizar, por ejemplo. O cuál es la energía que puede, a la cual yo tengo que poner atención. Se puede después, cuando vamos viendo tiradas más complejas, poner justamente lo que voy a plantear ahora, que es que esto igual es un poquito más complejo de explicar, requiere más tiempo, pero se lo voy a explicar igual, porque sí. Entonces, para contestarle a tu pregunta, Laira, voy a explicar esto y luego te contesto la otra forma, ¿ya?
nosotros tenemos una forma, esto es como esto que yo les decía de la energía más arquetípica y una energía más simbólica. Esto es como como el zodíaco, siento yo. Nosotros hay 12 casas del zodíaco, ¿cierto? Donde nosotros, que es objetivo, es como arquetípico, esas 12 casas están ahí en el momento específico, en el año, en el lugar, en la hora, cuando yo nací, se genera algo específico para mí, para el David Silva, ¿cierto? Dentro de este marco que ya está creado, de estas 12 casas, ¿cierto? Eh, Siento yo que en cuanto a los sonidos, también pasa algo similar. Nosotros tenemos una cierta tendencia o hay una forma en cómo tu energía se puede estructurar, cómo nos posicionamos o nos disponemos energéticamente, por ejemplo, para estar acá en la clase o para estar, cómo me predispongo energéticamente para relacionarme con mi hija, con mi hijo, o cómo me predispongo energéticamente para ir al trabajo. Son disposiciones, son maneras energéticas en las que yo me predispongo para actuar, ¿cierto? En psicología junguiana le llaman como los distintos egos y las máscaras que nos ponemos, ¿cierto? Hay otras corrientes que le llaman las dimensiones en las dimensiones de actuar, como también tenemos distintas áreas en las que nos desenvolvemos de distintas maneras. Un profesor ahora en la universidad nos comentaba que a su vez un profesor a él le había comentado en un doctorado, en un magíster de neurociencia, que el cerebro también funciona en distintas fases, tiene distintas como etapas, incluso en el día, va cambiando. Y es interesante porque también va cambiando toda la bioquímica y todas las interacciones neuronales y toda nuestra predisposición. Y es evidente, uno cuando está cansado no anda con la misma predisposición que cuando está, no sé, cuando uno está enamorado y va a ir a ver a la polola, al pololo, ahí da lo mismo y voy y nada importa. Entonces, tenemos una cierta tendencia y esa tendencia, siento yo, lo va dando esto cómo yo estructuro desde mis chakras, ¿cierto? Aquí al medio están los números, chakra 1, chakra 2, chakra 3, 4, 5, 6, 7, y adentro las notas musicales o las energías que yo voy situando en mi centro energético. Entonces quizás yo ahora estoy así, resonando, do, re, mi, fa, sol, la, si. En este momento estoy con esta predisposición, pero quizás cuando termine de acá me vaya a inflar bombitas de agua para tirarle y jugar con mi hijo, ya no voy a estar quizás con esta misma predisposición. Quizás ahí mi estructura armónica, que así la llamo yo, como la predisposición energética, va a estar desde un re quizás. Re, mi, fa, sol, la, si, do. No do, re, mi, fa, sol, la, si. La energía, cómo está esta energía de mis chakras. Después quizás cuando yo en la noche esté ahí con mi pareja, no voy a estar en re, mi, fa, sol, la, si, do. Quizás voy a estar en fa, sol, la, si, do, re, mi. Voy a ir cambiando. Y quizás cuando me acueste, cuando ya no esté en relación con nadie más, sino que conmigo mismo, quizás mi predisposición en la noche va a ser mi, fa, sol, la, si, do, re. Y así me voy a acostar. Porque todo tiene que ver con mi predisposición energética. Ya. Eso puede ir cambiando día a día, todas las semanas. Sin embargo, creo yo, eh, uno tiene una cierta tendencia a actuar de una forma u otra. Y a esas tendencias que se asocia justamente con esta predisposición, sol, la, si, do, re, mi, fa, la, si, do, re, mi, fa, sol, que tiene que ver con los modos griegos, ahí es donde yo creo que en estudios posteriores, ¿cierto? Uno puede quizás tener una cierta tendencia a modo de estructura de personalidad que te va generando una tendencia a cómo yo actúo cuando estoy, no sé, como armónicamente hablando o disarmónicamente hablando. ¿Cuál es la predisposición en la que me dispongo cuando algo me desequilibra, por ejemplo? Cuando alguien me tira un comentario y me desequilibra, cuál es mi predisposición frente a eso cuando alguien me tira un comentario pesado, cómo me predispongo yo para enfrentar esa situación, que en el fondo son los mecanismos de defensa que utilizamos para enfrentar los momentos adversos o de ansiedad, ¿ya? Pero esto genera también, además de lo que estábamos viendo anteriormente, que es lo que yo creo que voy a dividir en los talleres del oráculo porque creo que no queda tan bien, tan claro, es cómo vivimos nosotros subjetivamente
nuestros chakras, ¿ya? Porque, por ejemplo, si es que, ya, veamos. Mira, no sé, me salió esta nota la. La energía mental o esta nota la. No necesariamente esta nota la que tiene que ver con una energía mental, racional, ¿cierto? La nota la 440 más manifestada o expresada. No necesariamente esta energía va a estar afectando los mismos chakras para todos. No todos, si tenemos o si nos va mal, por ejemplo, emocionalmente, no todos vamos a reaccionar igual. Porque hay personas que cuando terminan con la pareja se van muy profundamente a su mundo interior y cuesta mucho sacarla internamente, sacarlas adelante, que salgan adelante. Es porque quizás esa nota fa afecta en términos de su chakra raíz, en su estabilidad basal. ¿Por qué de repente hay personas que terminan con la pareja o les pasa algo emocional y le afecta a nivel egoico? ¿Cierto? O sienten la responsabilidad, no, si fui yo el que falló, yo tengo toda la responsabilidad. Porque hay otras personas que fallan o que tienen algo a nivel emocional, no sé, y necesitan una compulsión por ir y comprar, como compensarlo en términos materiales, u otras en términos más bien de pasarlo bien, de salir con las amigas, de salir con los amigos, pegarse un viaje. ¿Por qué? Reaccionamos de manera distinta frente a un hecho emocional. Ahí es donde yo siento que tiene que ver con esto. Nuestra dimensión emocional, el chakra 4, puede vibrar con cualquiera una de estas energías. Y eso nos da la respuesta por qué actuamos diferente frente a una ruptura, por ejemplo, emocional. Además de todo lo que tiene que ver con los aprendizajes familiares que yo aprendí de tal manera, etcétera, pero también esto nos da una respuesta para ello. Y más allá, nos puede ayudar a complejizar un poco más esto para tratar de ver con el oráculo de qué manera tú subjetivamente te afecta esa energía. ¿Cuál es el chakra, por ejemplo? Salió esta nota la, pero esta nota la que está bien, es la energía emocional, o sea, la energía mental racional, la manifestación, la expresión. Pero ¿en cuál chakra o en qué centro energético tuyo está vibrando esta nota? Y ahí es donde uno puede empezar también con el oráculo a ver eso, ¿ya? Está muy abstracto, está muy, pero lo vamos a ver al tiro, ¿ya? Entonces, esto es lo que yo les decía. Por ejemplo, el chakra 4, la dimensión emocional afectiva. Hay personas que viven sus emociones de una manera muy concreta, material. Necesitan tanto recibir o expresar la emocionalidad, su dimensión emocional, de forma material y concreta, que tiene que ver con la energía 2. Hay otras que sus afectos, su emocionalidad, lo viven muy desde la sexualidad, muy desde la creatividad, muy desde el placer. Hay otras que lo viven más desde lo autorreferente. Entonces, la expresión emocional o su dimensión emocional va a estar siempre teñida de en relación a cómo la viven ellas o ellos, o generar algo, pero en base o a un propósito más propio. Si es que lo vimos desde una energía emocional netamente, se puede quizás expresar esa dimensión emocional en términos más concretos o estereotipados. O bien que estemos muy próximos a cambiar de nivel de profundidad. Si vivimos, por ejemplo, un FAN 440, estar en el proceso de llevar esta energía a algo más, más profundo, más 432, ¿ya? O por qué de repente hay personas que la dimensión emocional, sus afectos los viven o las viven de manera más lógica, más racional. Personas que se están preguntando y cuestionando siempre, bueno, pero ¿por qué me querrá? ¿Qué será que esto? ¿Qué tendré que hacer? ¿Qué pasará acá? Muy lógica, metiendo la energía mental en el chakra 4, en la dimensión emocional. O porque otras personas, su dimensión emocional lo viven también de una forma tan expandida, tan diferente, tan relacionado como quizás a una energía más espiritual o trascendente. Bueno, eso puede dar quizás la subjetividad. Entonces, por ejemplo, si es que yo me sale
esta nota la. Ya, ¿cuál es el consejo, David, que me está pidiendo el oráculo? Que me da el oráculo. Mira, es que hay que eh, exacerbar, o sea, manifestar, ¿cierto? 440, las flores, ¿cierto? Que se están manifestando, se están mostrando. Manifestar la energía mental. Entonces, llevarla, concretarla quizás, ¿ya? Pero yo podría ver algo aún más específico para mí, como David, donde entonces se está movilizando, se está manifestando esta energía, ¿cierto? Porque aquí estamos hablando de energía, no la estamos situando en ninguno de nuestros chakras, en el fondo. Entonces, para eso, yo podría sacar otra carta y preguntar, bueno, ¿cuál es para ver en relación dónde se sitúa esta energía, yo tengo que sacar otra carta para ver cuál es la energía que se está movilizando o con la que está vibrando mi chakra 1. Entonces yo saco la nota Fa y con esta carta yo tengo un punto de referencia. Yo digo, mira David, en este momento el consejo que te está dando el oráculo es que hay que manifestar, ¿cierto? Más una energía mental concreta. Pero ¿dónde estará vibrando tu energía? Esta energía en este momento en ti. Para eso yo necesito sacar otra y ver, bueno, esta yo siempre saco otra para ver cómo la persona, cuál es su predisposición energética actual. Entonces ahí en el fondo yo hago esto. Me sale una nota Fa, digo, ah, ya, aquí le voy a sacar el sostenido y todo lo otro. Una nota Fa, entonces esta persona está desde el Fa. Fa, Sol, La. ¿Ya? Entonces, David, mira, en este momento tu predisposición energética está desde la nota Fa. Tu chakra raíz, tu chakra base, está vibrando en base o en función a la emocionalidad. Entonces quizá en este momento para ti cualquier evento emocional, alguna pérdida o algún duelo o alguna pérdida amorosa, etcétera, te pueda llegar a ti muy profundo. El chakra 2, ¿cierto? Que tiene que ver con tu dimensión asociada a la sexualidad y la creatividad. Como está la nota Fa en el 1, el chakra 2 vendría el Fa, el Sol, la nota Sol. Y esa nota Sol tiene que ver con la comunicación, con el diálogo con los demás. Entonces, quizás la sexualidad, el autocuidado y la creatividad en estos momentos para ti, David, están muy asociados a el vínculo con los otros. Quizás la forma que en este momento tú necesitas relacionarte para tener tu bienestar y autocuidado es con los demás, es comunicándote, porque está la nota Sol en el chakra 2 y la nota que estaría en el chakra 3, Fa, chakra 1, chakra 2, Sol, La, es justamente la energía que me dijo al inicio. Entonces, ¿dónde está la energía que hay que hay que manifestar? En este momento para ti, David, está en el chakra 3. Entonces el chakra 3, que tiene que ver con la visión que tienes de ti mismo, con tu autopercepción, con tu fuerza de voluntad, en este momento, David, para ti, la autopercepción tuya está quizás muy en base a algo, a la energía mental racional. Entonces, yo podría preguntar, ¿cómo están esos? ¿Cuáles son los conceptos o las creencias que tú estás teniendo en este momento de ti mismo? Ahí es donde quizás hay que poner atención. En las creencias, nótala, ¿cierto? Los pensamientos, las ideas que estás teniendo tú en este momento, pero sobre ti mismo, sobre las cosas que quieres o no hacer, porque esta nota está vibrando en el chakra 3, que tiene que ver con todo eso. Entonces, aquí yo sé que es un poco complejo porque tenemos que hacer ese entrecruce entre la nota musical, ¿cierto? Y la forma subjetiva en que yo estoy predisponiéndome para este momento y dónde está esa energía para mí en este momento. Ahí se complejiza un poco más, lo sé, lo entiendo, pero esa es una forma muy interesante de poder analizarlo, porque podemos ir aún más profundo en un análisis, en poder generar un diálogo y una conversación con la persona y a mostrarles un aspecto aún más profundo de cómo se puede estar relacionando las energías propias. ¿Ya? Eso más o menos. Preguntas, comentarios, consultas.
David, hola. Hola Matías. Una consulta. Después de que ya como que hiciste como las consultas o averiguaste con el oráculo como que te comentó la persona, después tú planteas como el trabajo con la sonoterapia o con los cuencos en sí, con respecto también como a sugerencias del oráculo, o cómo lo planteas después como el trabajo ya con el sonido. Sí. Bueno, claro, aquí la lógica es netamente, y hasta el momento lo hemos visto netamente teórico, ¿cierto? Y cómo se asocian las notas, la armonía musical, la psicología, los chakras, etcétera. Pero cada una de estas notas, por ejemplo, Fa sostenido 432, yo tengo una base de datos en YouTube en el que la voy a subir a la página del oráculo, donde está esta nota en sonido. Entonces, por ejemplo, si tú sacas una carta, un consejo, a ver, Matías, este es el consejo de la carta, tú le explicas todo esto, mira, aquí hay algo introspectivo, hay que exacerbar, quizá el sostenido, desde lo emocional, eh, todo lo que hemos hablado, ¿cierto? Que la persona se vaya reflexionando, que le genere, ¿cierto? Un cambio interno de reflexión. Y aparte de eso, tú le puedes proponer, mira, y te voy a mandar esta misma frecuencia, que es la que te salió como consejo, para que tú la escuches todas las noches 15 minutos. El audio dura 11 minutos por ahí. Entonces tú también, además de la reflexión y todo ese movimiento interno que se va dando, tú le puedes proponer y darle a la persona el link para que escuche esa frecuencia. Las personas que son músicos o que hacen música, tú les puedes proponer, mira, crea alguna canción en esta tonalidad, en fa sostenido, o toca un fa sostenido en la guitarra, o haz algo como en relación a esta nota, a esta escala. Yo por lo general esto lo trabajo más desde la sonoterapia digital, que tiene que ver con proyectar la frecuencia, porque aquí, claro, aquí efectivamente se moviliza en base a eso. Uno lo podría hacer con los cuencos también, pero de repente, más como yo ahí lo que he hecho, porque no siempre va a haber un, no sé, un cuenco en fa sostenido 432, o un cuenco en fa sostenido 440, o un fa en solfegio. Yo siempre digo, mira, medita con los sonidos, ¿cierto? En base a lo que hablamos, en base a lo que estuvimos dialogando en la conversación que se dio en la sesión. Así son las dos formas en cómo al menos yo lo hago. Pero para mí es súper importante que se dé como esta reflexión interna, como poder mostrar o que se genere como todo este movimiento de conversación, de diálogo, que la persona se cuestione, que te cuestione a ti, oye, ¿por qué me estoy diciendo eso? Como que genere eso, un poco de ruido, de reflexión. Y además, y además se puede proponer lo otro. Pero me gusta que no sea ni no solo uno ni no solo lo otro, porque de repente en la sonoterapia a mí me ha pasado muchas veces que las personas van y esperan como, bueno, tocan los cuencos y como para yo sanarme, sin necesariamente tener la reflexión que implica. Más como desde la lógica médica, ¿cierto? Voy todas las semanas como la pastilla y ahí me siento bien y no tengo nada más de reflexión. Entonces me gusta esto porque también te va generando posicionarte o generar movimiento interno. Ahí la Michelle dice interesante. Ahí el Mati ahí, que me está preguntando. Ahí el Ignacio o la Bea. Hola David, ¿se escucha? Te escucha. Bacán. Muchas gracias y saludos a todos. Bueno, me parece, es como una reflexión más que una pregunta. Me parece genial la forma en que, o sea, muy elocuente, muy estudiada, muy seria, de unir estos paradigmas o estas visiones desde el tema de los chakras, el tema de la psicología, y en este caso utilizar las notas musicales como andamio, como ropaje, para poder abordar estas dimensiones, armar este organigrama que estoy mostrando ahora, que en el fondo es como, siento la gran cualidad de este oráculo, de poder unir esto en una organización. Y desde ahí, claro, los usos son múltiples. Por eso estaba pensando un poco, yo soy músico, ahora estoy estudiando musicoterapia, somos compañeros con David. Eh, por ejemplo, claro, uno podría en un ejercicio, a través de la información que salen con ciertas cartas, tocar o improvisar en base a una nota, en base a una escala también, hay todo un tema con la escala,
se podría utilizar en psicoterapia, en sonoterapia, como decís tú, o en alguna práctica corporal también, no sé, es como que la utilidad puede ser en el ámbito en que uno esté, eh, pero es súper relevante la información que sale a través de estas dimensiones de cómo ligaste el concebir un chakra, un estado, un vórtice energético, con estas como tres opciones o como tres grados, como equilibrio, exacerbado o defectuoso. Me parece súper importante, o sea, súper potente. Ahí el uso es súper subjetivo y cultural. Yo pensaba, por ejemplo, lo que ocurre con otros oráculos como el tarot, por ejemplo, no sé, de Marsella. Y que sí, claro, a mí me hace sentido que salga el ermitaño y me habla mucho de mi vida y yo empiezo a reflexionar y estoy conversando con la persona que me está leyendo. No es que voy a después ir a vestirme con mi ermitaño a mi casa, pues, ¿cachai? O a tomar así una lamparita y voy a andar por la vida, aunque me haga sentido y yo pueda también tomar rasgos de ahí que me pueden afectar. Uno igual está todo el tiempo también poniéndose como formas, ¿no? Pero en ese sentido decía como no necesariamente tengo que hacer algo con ese sol y como escuchar solamente el sol. Puede ser también, por ejemplo, lo que tú tenés de los sonidos de YouTube, me parece súper bueno ese ejercicio. Pero lo importante es el contenido y ahí yo puedo ir abordando como otros temas. Si estoy más ligado a la música, probablemente haga algo más con la música en sí. Pero me parece que las posibilidades son múltiples. Me encanta el juego que hiciste ahí. Eso, hermano, felicitarte y como Bueno, muy agradecido. Y ahí vamos a estar muy pendientes como a cómo se sigue desarrollando esto, que de verdad yo siento que es súper novedoso en el buen sentido, no en el sentido comercial, ¿no? En todo lo que puede aportar terapéuticamente. Eso, compadre. genial, pues muchas gracias, amigo. Ahí sí, los comentarios de... También a mí me gusta mucho hablar con amigos músicos, porque aquí también nos vamos como en algo que no vimos acá, que es lo que pasa con una tendencia a generar música desde ciertas estructuras armónicas preconcebidas o culturales o sociales. No sé, pues un do mayor, un la menor, como las tonalidades típicas. También eso puede suceder en cuanto a cómo expresarnos en términos sociales, culturales aceptados o no. ¿Sabes? Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo internamente tengo una tendencia a, no sé, pues como tocar en un modo griego específico en locrio, que es súper así como extraño, pero esa, llevándolo como en términos como de persona, así es como yo vibro, ¿cachai? Como, así como, porque está esa posibilidad, pues si está esa posibilidad yo podría efectivamente como predisponerme energéticamente desde ahí, pero eso a un nivel social cultural se vería extraño, raro. Entonces, toda mi familia, todo mi condicionamiento social cultural me llevaría quizás a llevarme una tonalidad mayor o una menor, mediando esa tendencia interna que yo tengo, qué es lo que pasa con eso que yo tengo que dejar. Entonces, muchas veces el trabajo terapéutico también, creo yo, desde la sonoterapia, es volver a escuchar y recuperar un poco esa Sí. voz que hemos ido dejando un poco de lado, callado, ya sea por cosas familiares, sociales, que de hecho algunas terapias lo hacen también, pues si no es tampoco algo que se me ocurrió a mí, pero aquí tiene una lógica musical que siento yo que es súper clara, pues es súper es como en la música se trabaja de esa forma, porque así como viendo eso, qué tan armónico es, qué tan disarmónico es, si va a pegar o si no, no va a pegar, etcétera. Grace. Hola, buenas tardes. Hola, Buenas tardes, hola. David, a todos, a todas, a todos. Agradecerte, estoy muy entusiasmada, quiero puro ya que sea ahí el taller y estar ahí conociendo más en profundidad. Una tremenda herramienta para, bueno, yo trabajo mucho en las terapias y en la sonoroterapia igual ahí siempre me gusta ese camino, así que incluirlo como una herramienta bien bonita. Es súper mágico, es un tremendo trabajo que nos estás compartiendo. Agradecerte, querido hermano, y eso, entusiasmada para los talleres para poder estar ahí aprendiendo junto a usted y ahí a todos los que estarán en esa formación. Eso, muchas gracias a todos. Linda tarde. Gracias por Grace, muchas gracias y qué rico verte aquí, por aquí nuevamente. Sí, Sí. Y sí, a pues todos. gracias por su interés, por su entusiasmo. Aquí había Alaira, había dicho, también en mi caso realizo melodías alquímicas canalizadas para cada persona. Me encantaría incorporar a las sesiones tus cartas. Bien, como consejo, como pregunta, ¿en qué momento sería recomendado utilizar las cartas? ¿Antes de la canalización de la melodía o después? Eh, yo siento que entendiendo quizás como la lógica, esto que yo
que yo que les comentaba acá, sería interesante después analizar lo que yo haría, no sé si será como lo correcto o no, esto que tú canalizas, qué notas son, en qué escala estás, porque eso podría estar dando alguna señal, quizás como se está canalizando y debe ser algo profundo y para la persona, quizás esa tonalidad es la esencia de la persona, ¿cierto? ¿Cuál es la predisposición entonces? Porque si hay una escala que tú estás canalizando, una melodía, esa melodía se debe marcar dentro de alguna tonalidad, esa tonalidad debe responder a una esencia de la persona. Entonces, al entender eso, uno proponerle, mira, al parecer esta es la esencia. Esta esencia está partiendo desde un re, mi, fa, sol, la, si, do. Por tanto, desde esta visión, el re tiene que ver con el chakra uno, vivirlo, quizás tu estabilidad basal tiene que ver con el sentirte bien, con el autocuidado, con el placer. Después el chakra 2 tiene que ver con algo más tuyo, más de tu autopercepción. Re, mi, fa, el chakra 3 toda tu dimensión egoica o de autopercepción está muy basada en la emocionalidad. Entonces, yo así lo haría, creo. Eh, Viendo la melodía que tú canalizas como pilar primero y después tratar de ponerle esta teoría. Pero si tú tienes esa habilidad o ese don de canalizar, siento que después yo le pondría teoría a eso que tú ya canalizas. Como así lo haría yo. Yo me tengo que retirar, agradecido a usted, pues voy a mandar la clase grabada y tenemos que ver cómo vamos a sortear el curso, el cupo al curso, pero va a estar ahí incluido Matías. No sé cómo lo voy a hacer, pero te voy a incluir también. Isaí, querías comentar. Sí, ¿me escucho, hermano? Sí, sí. Bueno, bueno, estoy como súper contento de, como de estar aquí otra vez, de aprender de ti, no sé, siento que eres como una persona que ilumina un poco el camino en este tema como terapéutico, musical, en esta mezcla como hermosa. Y eso, siento que darle nociones y darle todas estas perspectivas a, como a esta luz es como una luz que se va como la portada de Pink Floyd, ¿cachai? Así como que se abre, siento que esto también pues es como todo muy, muy amplio, ¿cachai? En colores, como arquetípicamente, sensorialmente y con la música que siento que es muy importante. Entonces, eso hermano, te quería agradecer y estoy muy contento de estar aquí. Gracias, pues ahí, qué bueno. Tú igual tuviste la oportunidad de estar en el taller. Sí, es que sabéis que igual quiero de alguna forma como profundizar más, ¿cachai? Sobre todo en el tema de las terapias. De hecho, aquí tengo mi oráculo, tengo mi edición de oráculo. Y también, pues, no sé, pues trabajando con más personas que como que está ligada a lo mismo, con el Mm, Nico, ¿cachai? Entonces siento que son caminos que nos han unido como vibracionalmente, ¿cachai? mm. Así que eso, siento que me siento bacana, así como esto es. Así que muchas gracias, pues, David. Gracias, pues, ahí por sus comentarios. Sí, pues yo feliz ahí de... Ahora sobre todo voy a empezar a hacer más cosas, que ahora estamos terminando las clases, entonces voy a tener más tiempo para hacer este tipo de charlas, de reuniones. Quiero, quiero ahora ver la posibilidad de hacer, por ejemplo, un curso del oráculo, pero presencial, como más práctico, de poder así como comentar, porque la teoría igual está como que se puede dar, pero yo siento que aquí hay que practicar mucho, como ponerse en la situación, en el caso, entonces ahí voy a estar ahí comentando algunas cositas. Bueno, y además del libro y todo eso, pues como que ya estamos a portas. La Eve también quería comentar algo. Yo quiero comentar que yo de música sabía lo que me enseñaban en el colegio y escucho música desde muy chica. Pero este oráculo tiene algo muy especial. Me llevó a aprender a
a entender música, muy básico, tanto que le he enseñado a mi hija pequeña ya los pequeños, los acordes, los nombres, y ella aprendió rápido. Y yo soy terapeuta en varias cosas y he ocupado este oráculo en todo. He cruzado el oráculo con el tarot. He trabajado con el oráculo personalmente y de todas las edades, porque hasta con niños para poder entender los temperamentos. Y todavía sigo sintiendo que no lo domino porque es tan profundo lo que tú puedes lograr a conectar, pero siento que es un camino muy bonito, David, y es una herramienta súper útil al momento de no diagnosticar, sino de tener una persona delante, no sabes cómo empezar porque ni la persona sabe lo que quiere cuando llega a tomar alguna de mis terapias, y ha sido como un canalizador de ambiente, digo yo, y todo lo otro que aplico también. Pero el oráculo tiene la particularidad que es como es una vibración para mí, yo lo veo en vibración, lo veo de esa manera a mí ha significado poder darle mucha ayuda a muchas personas, porque hablando la gente, normalmente me llegan mujeres, hablando las personas van sanando para mí, y igual me gustaría tomarlo de forma presencial porque hay muchas cosas como las prácticas que son difíciles de absorber de esta forma. La teoría súper bien, pero como tener un momento de práctica, de ir y de que tú veas y ver cómo haces la tirada, de estar en presencia, para poder profundizarlo más, porque dentro de los oráculos que yo leo, es uno bien especial porque es muy terrenal, le digo yo, muy terrenal. Entonces nos habla de todo nuestro fuero como persona, como cuerpo físico, mente, espíritu. Entonces tiene los tres periodos de uno, le digo yo, los tres estados de uno, que a su vez se mezclan durante el día. Yo me he tirado cartas cuando despierto súper brillante, con un sostenido y 440 súper expresiva, y he terminado, no sé, por la tarde porque pasó algo de otra manera, y el oráculo me va diciendo, porque hay que practicarlo mucho. Entonces sí me gustaría mucho participar en esos talleres presenciales de especialización. Y lo otro, ¿el libro lo vas a vender tú o en alguna parte especial? Sí, voy a tener, gracias Eve por el comentario, igual, pues me gusta ese comentario. Me acuerdo que yo cuando aprendí a leer las runas sentía ese oráculo como muy terrenal, porque las runas son energías también, pues no habla de aspectos arquetípicos como el tarot. Entonces también yo lo sentía así como muy concreto, muy inmediato. Y ahora que tú lo dices, claro, pues de repente el oráculo, como tiene que ver también en aspectos energéticos, no también, y mi idea siempre ha sido llevarlo como algo concreto, ¿cierto? Como aterrizado, como llevar a la persona a que vea esto concretamente en el ahora, cómo vive esta emocionalidad o esta energía en este nivel de percepción. Lo estarás viviendo así, como siempre muy anclado. Entonces quizás, claro, a eso, esa sensación puede dar como que sea bien más como terrenal, como más concreto. Me gusta eso, me hiciste acordar de eso. Y sí, lo voy a vender yo y se va a estar vendiendo en algunas librerías estas como que leo, estas que están como en algunas partes, pero ahí no sé capaz que le suban el precio, no sé, pero igual es entretenido tenerla en alguna librería, así como, Por supuesto, para ti es tu guagua, un bebé, pero uno más. pero sí o sí yo voy a estar vendiendo como voy a hacer algunas las presentaciones de los libros, donde ahí estoy pensando hacer como presencial, hacer una pequeña clase como esta y tener el libro ahí también como a la venta de forma presencial. Ya, qué bueno. Gracias, Eve. Gracias. Ya está el tuyo reservadito. Sí, sí. La Carmen Gloria. Hola David, Hola, ¿me hola. escuchas? Te escucho perfecto. Estoy del teléfono, así que disculpa, no estoy del compu. Oye, primero que nada, darte las gracias por lo generoso que eres siempre. Eres muy generoso con esto. Y bueno, te comento, yo hace como 2 meses retomé mis terapias y todo, mi pega, y dejé el oráculo.
Y todos los días decía, oh, voy a llevar el oráculo para integrarlo en las terapias. Y no lo llevaba. Y como todos somos vibración, y hoy día cuando llego a la pega, como a las 8 y algo, y veo tu mensaje, porque no había visto los WhatsApp. Entonces, más que nada, también para darle las gracias a la gente que me contestó y me envió el link sin conocerme y conocerlo yo. Entonces, esa sinergia que se provoca, la agradezco. Así que aquí, por algo, llegué al grupo, al WhatsApp y también, como dice la amiga que habló antes, que a mí también me gustaría presencial, porque es, es diferente, po, y la práctica, sobre todo, porque si tú no practicas, es como andar en bici, Mm. aunque tú no practiques, no se te olvida, entonces retomar el curso que hicimos la otra vez y todo. Así que más que nada era eso, y agradecerte, po. Y también me anotó para el libro, así que y también promocionarlo, pues. Tú puedes enviarlo y nosotros lo promocionamos en nuestras redes sociales y todo, para apoyarte con eso. Gracias, pues. Feliz, feliz. Y qué bueno que les guste, que le haga sentido. La idea es eso, pues, que les guste y si les gusta, lo pueden compartir. Así que voy a seguir dando estas clases así como online, que en verdad no cuestan nada. Ahora tenemos esta opción de online, pero lo presencial sí o sí lo voy a hacer porque también sentí aquí justamente con mi compañero el Ignacio de la universidad. Empezamos a hacer talleres presenciales y es otra cosa, se movilizan otras energías, el contacto, o sea, es otra cosa. Esto tiene sus beneficios y lo presencial también, pero hay que hacerlo de los dos. A mí me gustan las dos modalidades, pero sí, en cuanto a como a llevarlo a un nivel más profundo, sí o sí, yo creo que tiene que ser más presencial, por lo que decía la Eve, para ver cómo es más que nada cómo generar la devolución, cómo entregar como lo que dice la carta. Finalmente es como entrenar eso. Así que eso principalmente, pues agradecerles y no sé cómo tirar un número aquí. A ver, voy a ver si es que tengo anotado aquí las personas en mi celular. Aquí los anoté a todos los que estaban aquí. Voy a hacer aquí en internet creo que hay como de estas cosas para tirar números online. ¿Cómo se llama esto? Como sorteo. Sorteo número al azar. Ahí me salió. Generador de números aleatorios. A ver. Desde... ¿Cuánto éramos? Denme un segundito. Habían 27 cuando los comenté. Desde el 1 al 27. Ya. ¿Tiramos uno al agua o no? O al tiro, así como... A mí me carga tirar al agua porque siempre salgo yo. ¿No? ¿Sí? ¿Al tiro? ¿No le damos suspenso? Voy a dejar de grabar.